Muy bien, ahora que estamos trabajando con circuitos eléctricos, vamos entonces a hacer el ejemplo 4.2 del libro de cubo, ¿verdad? Para ver otra vez ejemplos de sistemas eléctricos. Muy bien, este sistema está configurado de la siguiente manera. Vamos a tener una fuente de poder por acá con la entrada que va a ser un ET, vamos a ponerle E, vamos a asumir la dependencia del tiempo, una resistencia que me queda horrible, vamos a hacerla una resistencia que esta va a ser R1 porque vamos a tener más de una, vamos a tener acá un inductor, lo voy dando con la mano especial, 1, 2, 3, un capacitor que vamos a tener por aquí, vamos a tener otro inductor y una resistencia. Ok, entonces claramente tenemos dos mallas, dos corrientes diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener por aquí, vamos a indicar las corrientes con un color diferente, ya que podemos hacerlo. Aquí vamos a decir que esto es I1 y vamos a decir que esta corriente está acá es I2. Vamos a llamar a esto C, L1, L2 y R2. Y la salida del sistema va a ser la tensión que tenemos en este capacitor, que vamos a llamar S. Esa es la salida, ¿verdad? Del sistema, tal cual la están definiendo en el caso del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Muy bien, entonces, de nuevo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir las ecuaciones diferenciales que describen el sistema sobre el cual nosotros estamos trabajando. Las ecuaciones diferenciales van a tener tres integradores. Cada uno de esos integradores va a estar relacionado con la ecuación de uno de los elementos que guarda energía. Entonces, vean esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos dos mallas, entonces podemos escribir cada una de las ecuaciones de mallas, ¿verdad? No sé por qué este puntito me quedó por aquí, voy a borrarlo. Entonces, vean esto. La primera malla sería esta malla de acá, con la que nosotros hemos estado trabajando. Sería esta malla de aquí, que es la que nosotros queremos describir. Entonces, vamos a escribir esa malla como E es igual a R1 por 1 más la tensión que tenemos en el capacitor, que sería E1 de I1. Aquí hay varias corrientes, entonces sería I1 muy importante, más la tensión del capacitor. Recuerden que como nosotros la tensión que hay en el capacitor es la salida, nosotros podríamos poner la ecuación diferencial que describe el capacitor, pero en realidad no lo necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es S directamente. Entonces, y esto debo de conocer, es un poco maña, sí, pero bueno, ponemos S aquí. Listo, perfecto. Esta ecuación, como les he dicho, para poder expresarla en términos de ecuación de espacio de estados, usualmente lo que se hace es despejar el derivador. Vean esto, y esto es un error, o más bien es tal vez un poco de experiencia en la conceptualización. Si nosotros describiéramos S como CdV, no, ¿cómo es? Si nosotros escribiéramos la corriente del capacitor como CdVt, podríamos poner corriente del capacitor o lo que fuera o cualquier ecuación, pero a la larga vean que S es lo más importante.
Entonces, vamos a despejar esto. Nos dice D y 1 de T. Va a ser igual entonces, como nosotros queramos plantearlo, ¿verdad? Puede ser que queramos que 1 sea la primera ecuación. Entonces, en el P va a quedar así como R1 entre R1 y 1 menos S dividido entre L1 más E sobre L1. Estas ecuaciones nos van a servir después. La segunda ecuación sería la de la segunda malla, sería la malla que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Esa es la que nosotros queremos describir en este momento. Y entonces nosotros tendríamos que S, que es la tensión esta del capacitor, sería la tensión del inductor, que sería E2 de I2 de T. ¿Ok? Más la tensión que tenemos en, en la resistencia de R2, que sería I2 sobre R2. Por tanto, si nosotros despejamos esta ecuación, esto nos daría I2 va a ser igual a, vamos a hacerlo, menos R2 sobre L2 por I2. Entonces este que no parece una C, ¿verdad? Vamos a modificarlo para que no se vea mal. L2 sobre I2 menos más EC sobre L2. Nos queda la última ecuación. Nosotros sabemos que tenemos una ecuación de las corrientes, ¿verdad? Entonces la corriente del capacitor, vean esto, la corriente del capacitor que tenemos acá, que podríamos llamarle, no sé, IC, si ustedes se dan cuenta, este de acá, IC igual a la ecuación que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es C de S punto. Vamos a ponerlo como ese punto para que quede mejor, ¿verdad? Y ese IC de ecuaciones va a ser I1 menos I2. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es que por lo tanto, perdón, ese punto va a ser I1C menos I2. ¿Okay? Entonces, a la larga, nosotros podemos representar el sistema completo utilizando estas tres. Vamos a hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer para el análisis del sistema. Mae. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a tomar todo esto, que es el resultado, perdón, vamos a tomar todo este resultado, lo vamos a ver, perdón, vamos a copiarlo, pero como tiene que ser. Como les dije, lo vamos
ejecutar, copiar pues, y lo vamos a pegar para hacer cada una de las cosas que vamos a hacer en adelante. Ok. Primero, vamos a tomarlo. Vamos a hacer un poquito más pequeño para poder separar. Por aquí tenemos las ecuaciones. Y esas ecuaciones nos van a permitir, por ejemplo, hacer el diagrama de flujo del sistema. Ok, entonces vamos a ver, vamos a trabajar con la misma lógica. Vamos a ver primero cuál es la entrada. Recordemos que la entrada es la tensión E. La salida de este sistema, según recuerdo dijimos, es la tensión EC, que está aquí como un estado. Y entonces tenemos que tomar eso en consideración. Obviamente nosotros podemos en un diagrama de flujo poner las señales como nosotros queramos, pero si lo ponemos con cierta lógica pues nos puede quedar un poquillo más sencillo. Vamos a ver, entonces vamos a poner la entrada E como una primera variable. Vamos a poner I1 punto que sería DI1 dt. Y luego vamos a poner I1 y ahora DI2 dt. Y I2. Nos quedan variables, ¿verdad? Vamos a ver. Esto se nos está haciendo un poco grande. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Vamos a acomodar las ecuaciones por acá. Vamos a llevar esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a moverlo un poco para acá. Vamos a ver si lo logro mover. Ya se mueve. Ok, ya lo moví de tal manera que nos dé suficiente espacio para agregar las últimas dos variables, que son ese punto y ese. Ok, ahora sí. Vamos a hacer primero lo primero. La dependencia entre la derivada de una variable y la variable como tal va a ser la integración. Entonces, vamos a agregar esas integraciones que van a ser así. 1 sobre s, aquí, 1 sobre s, acá, y 1 sobre s, acá. Muy bien, ahora sí. Vamos a agarrar la primera ecuación, vamos a hacerla con este color de acá, para que se distinga cuál es la ecuación con la que nosotros estamos hablando. Entonces tenemos que di1 de t va a depender de i1, entonces podemos hacer esta dependencia acá, y la dependencia va a ser menos R1 sobre L1. Ok. Luego va a depender de S, no de ese punto. No cometan el error de agarrarlo de aquí porque si no, lo están haciendo mal. Tienen que agarrarlo de S, que sería esta parte de aquí. Y eso nos daría menos 1 entre L1. Y la última dependencia sobre la entrada, que es 1 sobre L. En el sistema, en este sistema que nosotros tenemos acá. Luego vamos a hacer el segundo, vamos a hacerlo rojo. Este. De I2 de t. De I2 de t depende de I2
de esta manera. Sería menos R2 sobre L2. Y depende de S, no de ese punto. Esto es muy importante, tómenlo en consideración. Vamos a tirarlo por aquí para que no nos quede por abajo. Y esto nos quedaría 1 entre L2. Y ahora nos queda la última ecuación de ese punto. Ese punto depende de I1. Vamos a hacerlo con un color diferente. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a hacer un verde. Aquí. Ahora sí. Sería, vamos a marcar esta ecuación así. Depende de I1 y de I2. Ese punto. Entonces, I1 lo mandamos por aquí. Y eso nos dice que eso sería 1 sobre C positivo. Y sobre I2 sería acá menos 1 sobre C. Y con esto tenemos el diagrama de flujo completo del sistema que nosotros tenemos. Espérense, vamos a ver qué nos falta. No nos falta nada, ¿verdad? Sí, porque este diagrama se ve diferente al del libro, pero en el libro acomodan I2 y S en puntos diferentes. No importa cómo ustedes lo acomoden, el asunto es que el diagrama tiene que ser correcto, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en consideración cada una de las dependencias y les puede dar el diagrama completo correcto. Muy bien, dicho esto, vamos a volver a copiar lo que nosotros hicimos. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones que nosotros tenemos acá. Podemos convertirlas a ecuaciones de espacio de estados, nada más definiendo cuáles son los estados, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo podemos decir x1, un estado, va a ser i1, x2, otro estado, va a ser i2, y x3, otro estado, va a ser s. Y la salida, habíamos dicho que es S. Entonces Y salida, única salida, va a ser X3, que es S. ¿Ok? Entonces si definimos eso de esta manera, quiero empezar a acostumbrarlos a que utilicemos la notación vectorial. Entonces, vean que voy a trabajar directamente con la notación vectorial. Si tienen problemas con esa parte, revisen el problema pasado o hagan la pregunta sin ningún problema. Si nosotros estamos trabajando en la notación vectorial, vamos a definir el estado vector como x1, x2, x3. Y por lo tanto, si ese es el estado vector, quiere decir que yo puedo decir que x raya punto va a ser un vector de tres variables. Y1 es x1, ¿verdad? Según esta definición, que se multiplicaría por R1 L1, y aquí no está I2, solo está S. Entonces, aquí sería aquí sería por X raya, ¿verdad? Y aquí lo que tendríamos sería la entrada, que sería E, ¿ok? Entonces, ya van a ver la utilidad de los diagramas, de las ecuaciones de espacio de estados. Entonces, menos R1 entre L1, ¿ok? No depende de I2, que es X2, entonces aquí a un 0. Y aquí no depende de X3, que es S, no, sí, perdón, 1 entre L1, sí. Y no depende de la entrada, no, sí depende de la entrada, que es 1 entre C, 1 entre L, perdón, 1 entre L1, faltó el L1 aquí, y entonces esa es la dependencia de la primera variable. La segunda variable dependería, no depende de I1, solo depende de I2, sería menos R2 entre L2. Y tenemos que no depende de S. No, sí depende de S, perdón. 1 entre L2. Lo que no depende es de la entrada. Entonces 0. Luego S depende de I1, como 1 entre C.
de I2 como menos 1 entre C, y de ese no depende y no depende de la entrada. Entonces tendríamos esto y lo único que nos faltaría sería la salida, que la salida es x3. Entonces para decir que y es igual a x3, nosotros decimos que esto es 0, 0, 1 por x. Y de esta manera estamos diciendo que depende de x3, porque este vector que está acá es este vector que está aquí. Y entonces ya tenemos las ecuaciones de espacio y de estados completas para el sistema en el que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Ahora vamos a obtener la función de transferencia de este sistema. La función de transferencia de este sistema, ¿cómo la obtendrían ustedes? Ya este sistema se está viendo un poquito complejo, ¿no? Este sistema nosotros perfectamente lo podríamos trabajar a partir de este diagrama que nosotros tenemos aquí, y eso es lo que me gustaría que hicieran. Me gustaría que dedicaran el resto de la clase a, por favor, obtener la función de transferencia a partir de ese sistema y verificar. ¿Cómo podemos verificar que la función de transferencia es correcta? Bueno, una de las formas de verificar, bueno, podríamos verificarlo matemáticamente, pero en la práctica, una de las formas de verificar ese sistema es simular esto como un diagrama de bloques, por ejemplo, y simular esta ecuación de espacio y de estados también, y entonces verificar que, por ejemplo, la respuesta al escalón o al impulso, que no hemos visto respuesta al escalón al impulso, cómo se calculan, pero simular que una señal estándar, las dos son iguales. Si no son iguales, definitivamente no se trata de la misma función de transferencia. Y de hecho, la primera tarea va a ser que ustedes agarren un sistema y determinen que las tres equivalencias son exactamente iguales. Quiero que lo hagamos, quiero que lo hagan para este sistema, que determinen la función de diagrama de bloques de eso, implementen eso y esto, y vamos a implementar eso y esto en un simulador para verificar si son iguales. Eso lo voy a hacer la próxima clase. La clase de hoy vamos a quedar hasta acá. Muy bien, quiero que la clase no solamente sea hacer videos, sino que ustedes puedan poner en práctica algunas de las cosas. Si ustedes por alguna razón quieren tomar esta ecuación y empezar a sacar la función de transferencia entre la entrada E y la salida S, están en la perfecta libertad de hacerlo. No hay ningún problema, les debería dar lo mismo, pero se dan cuenta que tienen que empezar a despejar tres ecuaciones. Muy bien, y que el otro sistema es más sistemático. A la larga, si ustedes se dan cuenta, el sistema lo que está haciendo